Bien, y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Iván, buenos días, gracias por estar con nosotros, hermano. Buenos días. Queríamos hablar un poco sobre el comportamiento económico, la parte de ejecución presupuestaria, el tema del aseguramiento de los recursos para la obra. Y bueno, quisiéramos empezar en una panorámica general, cómo podemos, cómo ustedes pueden, digamos, informarle a nuestro pueblo de cómo vamos en esta materia. Pues, Iván, bienvenido. Buenos días, Alberto. Buenos días a los televidentes de tu programa, la revista En Vivo, que día a día sigue creciendo y atrapa a unos televidentes buscando mejor información social, político, económico. Por lo tanto, creo que es una buena oportunidad, o sea, desde el programa hablar de cómo vemos la economía después de recorrer los primeros 8 meses del año. O sea, cómo estamos en un año singular, complejo, Claro. Que las cosas cambiaron a partir de marzo. 11 de marzo se declara la pandemia global y los impactos han sido en todos los puntos cardinales del planeta. Definitivamente la economía global ha sido fuertemente impactada y los pronósticos todavía de las agencias que se dedican a este trabajo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todavía están haciendo evaluaciones para la perspectiva económica de octubre, que sale la que más cercana al año, que es prácticamente cuando se ha recorrido los primeros 9 meses, o sea, en un mes. La última evaluación tiene que ver con junio, que iba a ser un ajuste con respecto a la de marzo. Ya hicieron la evaluación de cómo se veía la economía en junio para adelante. Y hay 2 conclusiones muy claras. O sea, lo primero, que la caída global del producto, o sea, la actividad económica va a tener una caída muy fuerte, cerca del 8-9%, 8.6% si no me equivoco, y en el caso hay 3 áreas económicas impactadas. Ahí quería marcar Europa 10.2%, es lo que tenían en junio, Estados Unidos 8%, y Latinoamérica y el Caribe 9.4%. ¿Por qué quiero marcar? O sea, que nosotros estamos en la zona, para eso es muy importante resaltarlo. Después Europa es la zona de caída más fuerte en la economía, 9.4%, o sea, está hablando muy fuerte en Brasil y México fundamentalmente, claro. Pero estamos en la comunidad donde está impactando muy fuerte la caída económica y además fuertemente impactado en el pilar sanitario, o sea, en términos de cantidad de casos. Estados Unidos, sacando a Estados Unidos, Brasil, México, Perú, Chile, o sea, si queremos verlo así. Y definitivamente eso nos dice que Latinoamérica, para tener estos resultados, tiene que ver con algún antecedente muy fuerte, que solo quiero un poco reflexionar en ello. Nosotros siempre veníamos, o hemos dicho en televisión, que estamos en la zona de la mayor inequidad. O sea, mayor inequidad por el resultado, o sea, ante un tema que está golpeando en todos lados, pero tiene impactos distintos. La mayor desigualdad, la mayor inequidad, la privatización de los servicios de salud, inclusive privatización de algunos sectores del servicio de educación en el mundo, que aquí hubieron gobiernos que también querían montarse en esa corriente de los mediados de los 80, los inicios de los 80, que es el neoliberalismo. O sea, pero eso quería dejarlo reflejado, que los resultados es global en todas partes, en Asia, en cualquier parte, en África, pues subsahariana, los impactos son fuertes en la economía y en el pilar sanitario.
y Latinoamérica es el sector donde, después de Europa, donde el impacto es más, término más fuerte. Aunque Estados Unidos ahí te va con el 8 también, no el 8% de la caída de Estados Unidos, sí. Y sus datos en salud son también realmente fuertes. O sea, a pesar de ser un país de 350 millones de personas, cuando uno mide, pues ya es una cantidad muy fuerte que probablemente tenga efectos políticos y todo lo otro que seguramente se analiza. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque después uno mide cómo estamos nosotros y cómo estamos siendo la economía más pequeña de tierra firme del continente. Eso hay que marcarlo, o sea, la economía más pequeña, tierra firme, es la nuestra sacándolo por PIB per cápita, pues por población. Claro. Por población y cómo nos vemos para adelante. Efectivamente, hemos estado en discusiones con las agencias financieras, con los organismos multilaterales sobre los datos que ellos han estado discutiendo, ellos de 8 o de 7. Nosotros hemos estado poniendo en la mesa 4, 4,5 como caída. Eso es importante, hay un debate sobre los números. Nosotros tenemos, como dirían en inglés, el track record, el registro. O sea, nosotros, quiero recordarte que el fondo dijo que caía la economía 5.7 el año 2019, ayer, y la caída fue casi 1.8 menos que eso. Entonces, si vamos a eso, fineza de número que le da seguimiento al Banco Central y el equipo económico, nosotros podríamos creer que efectivamente debería trabajarse, o sea, podríamos proyectar una caída de unos 4,5. Y digo, por eso remarqué cuál es la caída de Latinoamérica de 9.4 proyectada a partir de junio, cuál es la proyección del 2020. ¿Qué cosas nos llevan a ese análisis? O sea, lo primero, puedes observar, y seguramente lo observa todos los días, que la parte de los indicadores monetarios del país han ido evolucionando muy bien y constantemente en crecimiento, pues poco, pero en crecimiento. Depósitos en julio fueron 40 millones, en agosto fueron 80 y en el año ya hay aproximadamente más de 300. En una economía que efectivamente ha perdido velocidad, pero todavía creciendo la cantidad de recursos del público en bancos. Eso es muy importante. Eso también tiene un impacto, ya está en 3.980. O sea, se ha ido recuperando a partir del 2019, del 2020, 2019 en el último trimestre, ha habido recuperación permanente y los balances monetarios dieron 30 millones positivos. En 2019 fue la pérdida de más de 1.500 millones en 2018. Para ubicarnos, que se está recuperando. Claro. Ya está casi en 4.000 millones, 3.980. La reserva prácticamente ha recuperado más rápidamente, está en, creo que un poco más de 2.800 de haber amanecido hoy. Y eso quiere decir que está cerca del número mágico que era el 17 de abril del 2018, que era la economía sin los daños del intento fallido del golpe, que eran aproximadamente 2.900. Entonces está con un buen comportamiento. Hay recursos importantes en la banca para financiar, o sea, hay recursos. Hay que seguir presionando por bajar la tasa de interés, o sea, porque en contrasentido que la tasa de interés sea alto cuando hay poca demanda, porque la actividad está baja, pero es un tema que es un debate con el sector privado en donde el gobierno pues no incide, porque eso lo define el mercado, pero sí recomiendo, o sea, que debe ir bajando la tasa de interés para que haya más actividad y sobre todo en este entorno de un fuerte impacto, y en el caso de Nicaragua de impacto, el impacto que sufrimos en 2018 con el intento fallido de golpe y el impacto global que produce la pandemia. Entonces, esos son datos importantes, positivos, pues que hay recursos para financiar y que va creciendo y fortaleciendo los indicadores monetarios. La inflación ha estado baja según los últimos reportes del Banco Central, o sea, y
Por otro lado, podemos observar la actividad en general de la economía. ¿Cómo vamos a la exportación? O sea, al 31 de julio, el reporte que hacía, los que le dan seguimiento el banco y el MIFIC, están hablando de 1.761 millones. Y eso quiere decir que estamos a un ritmo de un poco más de 250 mensual. Si lo queremos ver así, entonces podemos proyectar que estás muy cerca de alcanzar los 3.000 millones. Eso ha impulsado que, estoy hablando de los productos, ¿no? sin incluir la zona franca, que sí tuvo una disminución, ha tenido una disminución en el año producto de la caída de la demanda de los bienes textiles, fundamentalmente, que se exportan en Estados Unidos, las camisetas, todas las prendas, inclusive los arneses, que se va recuperando poco a poco, pero sí fue impactado fuertemente en abril, mayo y junio. Va recuperándose en julio, esperamos que terminen con mejores cifras. Pero puedo observar que la exportación de commodity, el reporte de CEPAL decía que habíamos crecido 14.1, que era el país líder en crecimiento en toda Latinoamérica, dado que solo habían 4 países ganadores, no sé si usted recuerda, en este caso Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala, pero todos con pequeños números y nosotros con 14.1, todavía sigue creciendo y está en 2 dígitos, todavía 10 punto algo. Va a terminar en positivo la exportación de commodities. O sea, estamos hablando del buen precio y los volúmenes café exportados. Ya ayer pudiste leer que está más de 400 millones de dólares en café, 300 millones en carne, 80 y algo millones en lácteos, en leche y queso. Inclusive los frijoles ya están por 80 millones, 90 millones, como 80 y algo millones. Y el azúcar, el oro bruto, o sea, todo va creciendo en valores y precios, y eso es positivo del país. Eso quiere decir que el pilar fundamental, que es el sector agropecuario, minero y pesquero, pecuario, van moviéndose en buena dirección. Eso es un tema conclusivo. Lo otro, el tema del gran esfuerzo de la gente económica, o sea, los comerciantes, los productores, el transportista, que se ha visto que están haciendo su mayor esfuerzo de mantener la empresa en pie. O sea, independientemente lo cierre o no cierre, el quédate en casa, no te quedes en casa. O sea, si quieres recordar, pues, o querés recordar la publicidad, la gente dijo, hay que jugarse el físico, hay que hacer patria, es lo que dijeron la gente. Y debemos cuidarnos y hacer patria. No solo podemos cuidarnos y dejar de hacer patria. Entonces eso fue muy importante y casi todos los sectores han estado recuperándose, con algunos sectores que es más difícil, claro, o sea, el sector turístico, el sector hotelería, servicios, pero definitivamente eso se refleja en la actividad, las transacciones y lo que es la calle. O sea, eso se refleja que definitivamente es un gran esfuerzo y eso marca bien por la decisión. La decisión fundamental del comandante Daniel Ortega, presidente de la República, es defender el pilar sanitario, poniendo todos los recursos del sector público en función de la gente y defender la actividad económica, no cortarle la cabeza a la actividad económica, claro. Porque, vuelvo a decir, lo he dicho varias veces y lo he dicho aquí, la economía no es un switch. Aquí he visto uno que era un norteamericano un día explicarle al economista que hacen de políticos que hacen de economistas, que no es un switch, o sea, no lo puede apagar y vuelve a correr, o sea, y por eso creo que el tiempo está haciendo justicia, reconociendo pues claro, una decisión estratégica y eso lo puedes ver cruzando la frontera, qué pasó en la economía en otros países, pues. No tienes que adivinar, no tienes que hacer una gran investigación, no tienes que ir a ninguna think tank. Dicen que quieres ir a un think tank, no, solo revisa cómo funciona la economía acá y cómo se ve en otros puntos. Por lo tanto, definitivamente creo que el pilar sanitario es importante, haber puesto los recursos, tener los 19 hospitales, tener las camas suficientes, tener todos los instrumentales necesarios para defender el pilar, pero también cuando decía que
lo más importante para fortalecer el pilar sanitario probablemente no fue lo que se hizo en enero o febrero, es lo que decidió el comandante en 2007, mantener la posición estratégica de tener servicios de salud públicos. Esa fue la gran decisión. Claro. Y eso hizo que fortalecer el sistema, sí. Fortalecer el sistema de salud comunitaria familiar. Llevar la salud a las puertas de las casas. Llevar el médico a la puerta de la casa. Son las decisiones estratégicas, que probablemente, yo no soy especialista en el tema, pero creo que no es que si pusimos 100 millones para enfrentar la pandemia, sino es que se colocó los recursos necesarios del sector público durante los últimos 12 años en función de la salud pública. Aquí hemos venido, las veces que me ha tocado a mí, a decir que al menos 17%, 18% del presupuesto de la República dirigido a la salud pública. Fortalecer todo el esquema de financiamiento a la infraestructura, a la tecnología, eso es un blindaje. Es tan tal que el sector de salud pública, un reconocimiento, creo que uno de los multilaterales que dice que la mejor infraestructura, la mejor inversión en tecnología y el mejor sector en términos de salud pública de toda Centroamérica, y Centroamérica estás hablando con mucho peso porque sabemos que también hay otros países con buen sector en servicio de salud pública, es Nicaragua, es una de las mejores de Latinoamérica. Entonces eso es tener, haber invertido en fortalecer todos los espacios para nuevos médicos, nuevas enfermeras. Eso se expresa en el presupuesto. O sea, ahí es donde el presupuesto hace política, cuando decimos tantos nuevos maestros, tantos nuevas enfermeras. O sea, ahí creo que es prepararse, como decíamos en el pasado, es prepararse para el combate que no sabes cuándo viene, pero te preparas y entonces tiene buen impacto. Es una decisión de políticas públicas, colocar la salud de la población como alta prioridad en un país, igual como la educación. Es por eso nosotros decimos que el gasto social, que es 56%, 56, 57% de todo el gasto, dirigido con mucho énfasis en salud y educación. Eso creo que es importante marcar. Entonces, esos resultados para enfrentar la pandemia, los resultados económicos nos dicen que en una situación compleja, muy difícil, donde la economía mundial va a llegar a una caída solo comparado con números de 1930. Nosotros todavía estamos haciendo gran esfuerzo y con el esfuerzo fundamentalmente el pueblo que está trabajando, los trabajadores, los campesinos, los agentes económicos, mantener en pie la economía. Eso se refleja ahora en cómo vamos el presupuesto. Vas a ver cómo eso se concatena con el presupuesto. El presupuesto que se había aprobado en diciembre del año pasado hablaba de un ingreso de 79.199.1 millones de acuerdo a ingresos, con un gasto de 80.901.6, si no por precisar. Ese era el gasto, y ese gasto ya ha ido creciendo porque hemos ido colocando más recursos recursos externos para fortalecer la inversión pública, los temas importantes de salud pública, es ir movilizando recursos para enfrentar la pandemia, para que estén en las condiciones óptimas a medida de nuestras capacidades, o sea, las máximas posibilidades nuestras, invertido en la salud pública, y no se ha dejado de construir, que es un tema que usted da seguimiento. Seguimos avanzando al 98% de cobertura eléctrica, se están avanzando en inversiones públicas importantes en transporte, infraestructura de transporte, o sea, carreteras. Estamos hablando de prácticamente toda la semana iniciando o terminando proyectos. Eso es importante. Ayer se anunció, en estos días se anunció
Quilalí, Panalí, Bubilí, ¿te acuerdas que es una zona que solo la lancha de la señora, nos acordamos en el río Bubilí, ahí era un gran puente, la Lencha. La Lencha creo que se llama. Sí, entonces es importante que es transformar la conectividad, o sea, cuando se viene a hablar de televisión, dice vamos a mejorar la competitividad del país y para mejorar el índice global de competitividad, pues todo un léxico elegante. Eso es darle competitividad, es conectar Quilalí, que está a 30 kilómetros de Bubilí o menos, que está desconectado, que tenía que dar una vuelta como 120 kilómetros. Entonces, esa zona es importante de producción de granos básicos, café, o sea, están conectando la economía. Le estás cambiando la vida después de 200 años a una gente. O sea, así hay que verlo. Claro. Como vemos a Bluefield, Bluefield existía antes del 1821. Bluefield es una ciudad antigua en el Caribe y tomó, diríamos, 500 años para crear una carretera que le cambió la vida. Sí. O sea, y eso probablemente hay una generación de bluefileños que nunca vino a Managua, porque era como ir a otro país. Ahora sí, puede ir cualquier día, viene y te vas. Claro. Es importante, o sea, pero eso es darle competitividad, o sea, en la infraestructura, los medios públicos necesarios para que mejore el acceso a la salud, a la educación y para movilizar la producción, o sea, eso es importante, energía, transporte, infraestructura sanitaria, hospitales, centros educativos, comunicación, o sea, estás olvidándote que Managua no es Nicaragua, ni León es Nicaragua, ni Granada, pues que es el viejo de los 30 años de tu amigo. Los 30 años creían que en Granada está el país, o sea, eso hay que cambiarlo. Sonríe, Alberto, pero la verdad, o sea, estás cambiando. Bubilí también es Nicaragua, Quilalí, Murra, Jícaro, eso de Nicaragua también hay que llevarle, además no estamos. Lo otro importante, el gobierno está cumpliendo su compromiso con la población. Claro. O sea, no es que si son buenos o malos, o sea, es una responsabilidad de los gobiernos llevarles mayor bienestar. Es una deuda que se le tiene con los contribuyentes. Pero hay que decirlo que los otros no lo hicieron, ¿verdad? No, es una responsabilidad, pero los otros no lo hicieron. Por eso es que lo digo. Es por eso es que lo estoy planteando. Debemos estar claros que los gobiernos tienen responsabilidad, compromisos y deudas con la gente. Lo que pasa es que algunos, cuando dicen gobierno, y algunos que veo que haciendo política otra vez, o sea, no es que no son nuevos, no se recuerdan de los compromisos, nunca cumplieron los compromisos esos, o sea, Panalí, Quilalí y Bubilí vieron pasar toda una época de gobierno, entonces, o Cucragil, o la Uneperla, o sea, Bluefield, o sea, o Bilwi que va para Bilwi la carretera, también, sí. O San Carlos, o sea, uno debe no olvidar que los gobiernos tienen alta responsabilidad con su población, porque la población es lo que crea la riqueza. Y además pagan su impuesto. Claro, eso es importante. Permítame una pausa y regresamos con más. Y continuamos, amigos televidentes, y bueno, ya sabemos que usted decía que viene gastando más, ¿no?, para garantizar la ejecución de los proyectos. ¿Cómo vamos en este próximo semestre? ¿Qué es lo que se puede, digamos, pronosticar? De acuerdo con los números, como usted dice, ¿no?, con el comportamiento, Iván. Sí, nosotros hemos evaluado la ejecución del gasto acumulado al 31 de julio y hay como una buena noticia que todos los comportamientos del punto de vista de la ejecución del gasto del presupuesto son mejores el 2020 que el 2021. O sea, a pesar de la complejidad de los nuevos tiempos, los resultados, la gestión del gobierno tiene un impacto visible comparado con 2019, que era un año más o menos normal, a pesar que veníamos, o sea, no puedo dejar de decir, o sea, para nosotros ya no hubo normalidad después de abril. Claro. O sea, no hubo normalidad porque si tú destruyes un país y si haces perder 20% de la economía, un abrir y cerrar de los ojos, que siempre he hecho esos números, pues, o sea, ibas creciendo 4.55 consecutivamente, lo perdiste en 2018 y lo perdiste en 2019,
y además reducir de tu tamaño. Eso es muy fuerte. O sea, cuando uno revisa a Estados Unidos, que tiene una profunda preocupación porque va a perder el 8% este año, nosotros perdimos 20%, eso es para efectos comparativos. Entonces, para nosotros el 2019 era más normal por falta al no estar en años de la pandemia, pero ya no era normal. Pero este año, a pesar de la complejidad, en todos los indicadores de ejecución de gasto es mejor. Nosotros en el grado de ejecución del gasto total es mayor en 6 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos alcanzado 58.7% de ejecución del gasto total contra el mismo periodo del 2019 de 52.2%. Estamos hablando que hay un porcentaje muy importante de crecimiento. Y lo otro importante es que cuando revisamos las tablas de la ejecución, en recursos externos el total es 60.6%, en total del gasto de recursos internos 58.4%, que muestra que vamos a una velocidad realmente jalando en misma dirección, recursos internos y externos. ¿Y cuánto es lo que, si hacemos una análisis aritmético, dónde debería estar un presupuesto que fuera, en este caso, en números proporcionales? En 58.33, entonces quiere decir que ya la velocidad de julio es mucho mayor de lo que hubiera sido si hubiera sido proporcional. Ese es un elemento. El segundo elemento es que normalmente hay una aceleración en la ejecución en el segundo semestre, más rápido que el primer semestre. Por lo tanto, nosotros podemos proyectar que va a ejecutarse más del 100% del presupuesto. Vamos a necesitar incorporar nuevos recursos, sobre todo recursos externos que están contratados, pero no están incorporados al presupuesto, para seguir acelerando. Y eso se refleja con la demanda adicional de recursos de, por ejemplo, MTI de 1.333 ya ha demandado, va a seguir demandando más recursos para seguir acelerando su proyecto. En el caso del MINSA, 1.476 ya es lo que aumentó sus gastos. Minet casi 1.000 millones, etcétera. Por lo tanto, ¿qué nos dice? De que efectivamente podemos tener un pronóstico que al 31 de diciembre el presupuesto original de 80.901 va a tener una ejecución allá por 83.000, 84.000 millones. Eso ya muestra un esfuerzo del gobierno a movilizar más recursos, fundamentalmente recursos externos, que yo tenía un análisis que hay 15 instituciones internacionales que están colocando recursos para programa de inversión pública y el gasto de capital en general, o sea, los gastos operacionales del gobierno vinculados al capital. Entonces, ¿qué es relevante? Nosotros a partir de julio ya vemos un comportamiento en los ingresos mucho mejor, eso va a contribuir a un mejor cierre. Vemos definitivamente que las importaciones se mantienen estables, o sea, yo no sé, creo que no he venido a este programa, en otro decía que, o lo ha hecho el presidente del Banco Central, de que se puede observar que también el primer trimestre de este año en términos de actividad fue muy bueno, fue positivo, en un crecimiento de 1.8 y llevamos una senda hacia 2.5 3, o sea, lo que podemos calcular es que si ya había crecido el primer trimestre y seguía con el impulso, y lo podemos observar con la actividad, o sea, cómo está reaccionando la actividad, sobre todo el sector primario, es decir, fácilmente hubiéramos alcanzado ya en el 2020 3%. Entonces, lo que estamos claro que a medida que hay apertura, mayor apertura del comercio, se vuelve a conectar los países, va rápidamente Nicaragua a tener o sea, va a estar más cerca la reactivación de lo que nosotros podríamos haber calculado o podemos calcular hoy. O sea,
Es decir, creemos que las bases de la economía están realmente sólidas, o sea, la producción agropecuaria está muy bien, la minera está muy bien, hay una recuperación lenta, pero hay una recuperación del sector de zona franca que se han reconvertido algunos negocios vinculados a la pandemia, pues que producían prendas textiles, están produciendo alguna mascarilla, están tratando de exportar más y eso está reactivando prácticamente ya casi tienen todo el personal ya recontratado, se están moviendo rápidamente al óptimo. Entonces hay una variable que siempre lo mencionamos en esto, la solidaridad de la familia que trabaja en el exterior, que está vinculado a la remesa, se ha mantenido a pesar de que están en países con muchas dificultades, muchas más dificultades probablemente que nosotros algunos, pero están manteniendo la solidaridad con su familia. Eso genera demanda interna, pues. Eso hace que la economía camine, o sea, es un pilar muy importante en lo que tiene que ver la transferencia de recursos a través de la remesa a las familias de los países, fundamentalmente Estados Unidos, España y Costa Rica, pero hay varios países que vienen para acá en forma de remesa. Las exportaciones van bien, lo que esperamos que en el futuro, o sea, el futuro cercano también comencemos a reactivar lo que es el corredor vinculado al turismo, que creo que es el que está más impactado por la pandemia. Eso es internacional, o sea, está igual en Grecia, en España, donde te movas, o sea, es igual. Creemos nosotros que la inversión pública juega un gran papel, o sea, más bien estamos tratando de acelerar inversión pública. Puedo observar que, como decía, infraestructura de transporte, estamos todos los días, el ministro, el general, está anunciando, o inicia o inaugura, pero también hemos tratado de mantener movilizados recursos hacia pasos de integración fronteriza, por ejemplo, que es un tema que no lo mencionamos mucho, pero ya en Peñas Blancas está al 100%, o sea, hacia el 100%, Guasaule ya está por iniciar, deben ejecutar el 100%, y allá por la frontera, como le decimos, que San Carlos, pues está ya iniciando, pues ya creo que lleva el 7-8%, estamos acelerando la construcción. Al mismo tiempo, siempre hemos dicho que probablemente no se volverá a ver en muchos años la construcción de tantos hospitales departamentales al mismo tiempo. Es un tema para el registro, o sea, para los registros de los 30 años. No, esa es nuestra responsabilidad, movilizar recursos para Ocotal, para Bilwi, Chinandega, León. Se están construyendo hospitales y seguimos movilizando recursos, buscando recursos para el hospital de Ciuna, el hospital Aldo Chavarría, que ya se firmó, creo que viste el anuncio que se va a iniciar. Entonces, es una época para realmente que la inversión pública genere empleo y transforme las condiciones de servicios públicos, sigue fortaleciendo la transformación de los servicios públicos de salud a la gente. Nosotros estamos gestionando recursos para las normales, para reemplazar las normales o construir 6 normales, o sea, se está gestionando recursos importantes y puedes ver que hay proyectos importantes por iniciar, o sea, la circunvalación de Nejapa-Ticuantepe, el corredor Juan Pablo II. Estamos avanzando con el proyecto de llevar la carretera a Bilwi. Según mis cálculos, Bilwi debería tener carretera a finales o a mediados de 2022, estar conectado totalmente. Correcto. Y eso, estamos hablando de 560 kilómetros Managua-Bilwi, un solo tirón, pues, con el puente El Guagua incluido, igual como en el puente que va a haber en Bubilí, en la zona de Panalí, pues estamos hablando de recursos gestionándose y algunos ya ejecutándose.
Energía, hemos visto y evaluamos, hay una alta evaluación de las multilaterales, de haber alcanzado el 98% y seguramente vamos a estar encima del 99.5, 99.7, cerrando 2021. O sea, es realmente llevar inversión importante, inversión pública importante hacia la población para darle más posibilidades a la actividad económica fundamentalmente, o sea, que haya más empleo, que haya más iniciativas, que haya más exportaciones. Y cierro hablando que hay un esfuerzo importante ya de acelerar los trabajos pendientes para comenzar a gestionar los recursos necesarios para el puerto del Caribe, el puerto de Bluefield, que ya es un proyecto que va a marcar la historia del 2021 porque vamos a estar teniendo un impacto rápidamente para la construcción, generación de empleo, cambiar la estrategia de la geografía económica del país. O sea, vamos a convertir el Caribe otra vez en una fuente de salida de contenedores y eso va a impactar en mejora de los ingresos de los productores, los exportadores de los diferentes rubros que tenemos acá. Eso va a permitir efectivamente de que haya más exportación, más empleo y generar más riqueza y eso es importante porque va a impactar fundamentalmente en reducir la pobreza y eliminar la pobreza extrema de muchas partes del país. Tenemos proyectos también que estamos trabajando muy fuertemente con los organismos multilaterales, el Corredor Seco. Estamos gestionando un proyecto que va para octubre-noviembre de bioclima de más de $100 millones, pero queremos juntarlos para hacer una operación de más de 200 millones en el Corredor Seco. Claro, el Corredor Seco es desde Rivas a la salida norte. Eso va a impactar en mejoras en la producción, va a haber mejoras en cambios importantes en los municipios tocados por el Corredor Seco, por lo cual creo que definitivamente la movilización de recursos, el papel del gobierno de mantener la inversión pública con alto nivel de recursos disponibles y con el apoyo de la comunidad internacional, o sea, porque aquí es importante marcar, cuando yo decía que hay 15 instituciones financiando los proyectos, que están en el presupuesto en este momento, estamos hablando de un gran apoyo de la comunidad internacional a financiar el desarrollo para lograr un objetivo estratégico que es la eliminación de la pobreza. Bueno, yo creo que el tiempo nos ha alcanzado. Lo único que quisiera decirle a los amigos televidentes es que él hizo referencia muchas veces a los 30 años y para quienes no saben, pues se refería a la etapa conocida como los 30 años del Partido Conservador, que algunos teóricos dicen que hubo mucho avance económico e institucional. Sin embargo, pues hay otros que dan cuenta de lo que en realidad pasó y toda la exclusión y todo. Además, Nicaragua tenía menos de 500,000 de habitantes, pues. Pero bien, esa será otra historia, ¿verdad? Pero que ustedes saben que la historia la cuentan dependiendo de las posiciones que tiene cada quien. Así es que bueno, este es un autor que bueno, se perdió, ¿verdad? Ya no habla, un wachintólogo ya no habla, pero bueno. Uno de ellos, pues, lo que escribió sobre el tema. Gracias por haber venido, Iván. Te agradezco mucho y bueno, qué buenas noticias, pues, que tenemos garantizado, digamos, lo que está en curso y es posible que se continúe, como él lo ha dicho, gastando más, consiguiendo recursos externos, pero lo que estaba programado, pues, va caminando bien y esperamos que la caída sea en cuánto, Iván. O sea, la proyección de 4,5 estamos trabajando. 3, 4,5. Bueno, en situaciones de pandemia, las cosas, hay países que están proyectando unas caídas estrepitosas. 12, 13%. Sí. Bien, muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan. Tenemos más, ya volvemos.